cuento habla de todos los sentidos de una manera muy sencilla. ¿Cómo lo haces? La sencillez, a veces lo más difícil. Efectivamente. Pues digamos que hablar de todos los sentidos con esa sencillez, como tú dices, bueno, digamos que eso es una de las propiedades de los escritores, de saber explicar, de saber describir, de saber narrar sensaciones, gustos, que otras personas a lo mejor no son, lo captan perfectamente cuando lo leen y lo sienten, pero no son capaces de expresarlo, ni por escrito ni de palabra. Y en el momento que lo lees, te encanta y lo captas. Digamos que esa es una de las maestrías de los escritores. Y además, un escritor no debería ser, sobre todo para literatura infantil y juvenil, debe ser muy sencillo explicando las cosas. Es que es lo más difícil. Sí, a veces es verdad que a veces parece que eso es lo más difícil, pero para los escritores no debe ser difícil. No lo saben hacer, claro, por eso son escritores y son buenos. Exactamente. En el cuento de Sira nos ha llamado la atención los nombres de los personajes. Así. ¿Le cuento para inventárselo o por el contrario tiene un método o algún truquillo para hacerlo? Bueno, me divertí muchísimo inventándomelo, porque, verdad, tengo una facilidad tremenda para inventarme nombres. Ya lo hemos visto aquí también, ¿eh? Bueno, efectivamente. A ver luego, vamos. Sí, exacto. Y además que Jesús Sánchez Adalí, que fue quien me lo presentó, me decía, yo soy cura, dice, y no he bautizado nunca tanto, con tantos nombres. Pues me gusta mucho inventarme nombres, entonces me fue muy fácil y muy divertido. Porque tengo que confesaros que el cuento de Sira, que muchas veces me han pedido, ¿por qué no continúas con ese personaje en un futuro haciendo? No me lo he planteado, a lo mejor algún día me lo planteo porque daría mucho juego. Ese personaje en literatura infantil juvenil daría muchísimo juego. Es una bruja estupenda, una bruja buena, que no se parece absolutamente en nada a la bruja esa gruñona, fea, de verruga, ni muchísimo menos. Va con su escobis maravillosamente bien a todas partes y bueno, te sonríes cuando, sí, cuando lo lees, los nombres te hacen gracia. Sí, efectivamente, me lo pasé muy bien. Me divertí muchísimo escribiendo ese cuento y le tengo un cariño especial. A nosotros nos ha gustado mucho este. Sí, a mí me ha encantado. A mí me ha encantado el de Sira. Pienso que además es un cuento que está muy logrado, totalmente. Incluso el nombre de la chica, Sira, también, Sira, es sí. muy bonito. Pues es que no sé cómo me lo inventé, porque de verdad no puedo dar una explicación de por qué me inventé esos nombres, porque de repente a lo mejor me nace un nombre antes que el propio personaje, porque se me viene a la cabeza un nombre, una cosa rara, y digo, uy, qué bonito, qué bien suena. Pues este nombre podría ser esto, y ya está. Ayer mientras preparábamos la entrevista estuvimos jugando a eso, ¿verdad? Digo, a ver, inventar un nombre, porque no es tan fácil, ¿eh? No, a lo mejor inventarse no, nombres, ¿eh? Estuvimos aquí jugando un ratillo, ¿verdad? A mí me encanta, y los nombres que tienen todos los personajes, desde el ratón, ya, es que son muy graciosos, son muy divertidos, sí. Y la historia también es muy bonita, sí, también es muy bonita, de cómo le robaban los sueños las hermanas, ¿cómo era? La burracastona o algo así. Sí, una se llamaba de una manera y otra de otra. Y por eso también los nombres son también como despectivos, porque claro, la burraca... Sí, la burraca, efectivamente. Y las burracas, eso de las burracas, lo aprendí también de mi abuelo, y Antonio muchas veces también habla de las que roban. De las que roban. Por ejemplo, a lo mejor guardo o escondo una cosa, no escondo, guardo una cosa, pero la guardo también, que me dice muchas veces Antonio, parece una burraca guardando esto, lo otro. Están en el imaginario colectivo. Están en el imaginario, efectivamente. Las burracas, que son ladronas. Exactamente, las burracas sobre todo tienen fama de cuando ven algo brillante, les llama y son muy fuertes las burracas, son unos pájaros muy fuertes, y tienen unos picos unos picos muy duros, y pueden coger cualquier cosa que pese, de verdad, ¿eh? Y sobre todo tienen fama de eso, de todo lo que ven brillante. Bueno, me imagino que habrá algunas que tendrán, vamos, unos nidos de lujo.
también en el cuento de Sira, ¿cómo se le ocurrió la idea de unir un cuento tradicional como el de las urracas ladronas con las nuevas tecnologías? ¿Y por qué? Porque me vino ideal, y porque ideal en el sentido de que lo que yo quería hacer era como salvar los sueños de los niños, ¿no? Para que los niños siguieran teniendo sus sueños. Todos los sueños de los niños deben ser sueños brillantes, con un valor extraordinario. Si ya a las personas mayores nos gusta tener sueños bonitos, sueños agradables, sueños que luego te pasas todo el día recordando, oye, qué sueño más bonito he tenido, que parece que te alegra el día cuando tienes un buen sueño. Otras veces, sin embargo, no recordamos absolutamente nada de lo que hemos soñado. Y otras veces esos sueños son casi pesadillas, o sueños que nos indigestan la noche, totalmente, ¿no? Pues los sueños de los niños, que era lo que robaban las urracas, los sueños deben ser sagrados, sobre todo para los críos, porque los sueños de los niños son los que le van haciendo crecer la mente, la imaginación, todo. Y me vino la idea de unir esa tradición de la urraca que roba o se apropia de esta serie de cosas de valor, y con la tecnología de Scooby, del ratón, del búho, de tal y de cual. Pues porque los escritores somos a veces incontrolables cuando escribimos. Muchas veces nos asombramos nosotros mismos de por qué he escrito esto, y por qué lo he escrito así, y por qué he llevado esta idea a la otra. Yo pienso que esa es, digamos, la suerte de ser escritor, porque muchas veces cuando estás efectivamente, crear cosas nuevas. Claro, muchas veces cuando estás escribiendo es como si otra persona se apoderara de ti y te usara para escribir, y terminas de escribir y dices, oye, ¿cómo he podido escribir esto? Pasa muchas veces, de verdad. Cuando tú seas escritor, le darás la razón. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Y cuál de estos cuentos es su favorito? Pues tú pregúntale a tu madre, mamá, ¿cuál de los 4 hermanos que somos es tu favorito? A ver qué te dice tu madre. Mira, pues mira, me gustas tú por el pelo largo tan bonito que tienes, me gusta tu hermana porque se ríe de tal manera, me gusta tu hermano porque anda de una manera graciosa y tal y cual, pero es muy difícil decirlo. Yo tengo algunos que me encantan, como el de Sira, que hemos estado hablando, que me gusta muchísimo. La tos de Gloria también le tengo un cariño especial, pero soy la madre de todos, a ver con cuál me quedo. Claro, no se puede. Claro. No se puede lo mismo de los personajes de una novela. Si tú le has dado vida a todos los personajes, ¿cómo vas a decir? Efectivamente. Como, los cuentos son como los hijos, ¿no? Pues claro, eso es lo que pasa. Y además es que en todos has puesto todo lo de ti, todo lo mejor de ti como escritora, como creadora, como imaginadora, todo lo mejor de ti has puesto. ¿Es que los cuentos han de ser leídos o cortados? Las dos cosas. Hay cuentos que por sus propias características son para ser leídos. Sin embargo, hay otros cuentos que se adaptan perfectamente a ser contados. Entonces, los cuentos tradicionales eran orales, totalmente, eran orales. Y hemos aprendido muchísimos cuentos a través de la oralidad. Por eso. Exacto, y por eso es tan importante seguir contando cuentos y transmitiéndolos oralmente. Bueno, y de hecho hay gente que se dedica a contar cuentos. Hay muchísimos cuentacuentos. Que han venido también. Sí, y nosotros desde el Fomento de la Lectura, claro, fomentamos muchísimo los cuentacuentos, porque usan la oralidad para transmitir una historia que un escritor ha escrito, que para contarla la tienen que adaptar, porque prácticamente la tienen que animar. Entonces, los cuentacuentos a mí es una figura que me gusta muchísimo, porque lo capta absolutamente todo. El lenguaje de los gestos. Totalmente, los gestos, como los que hacen mimo con un cuentacuentos. Ellos han sintetizado la historia de un autor, sintetizado en lo más esencial, y oralmente la han transmitido a los demás. Y además que los cuentos orales no se olvidan, porque lo que escuchas
y te agrada y te entra muy bien por el oído, si te lo has lavado bien, pues oye, te queda perfectamente. ¿Cuántos cuentos ha escrito a lo largo de su carrera? Pues he escrito muchos cuentos y muchos poemas, hay cuentos que están sueltos por ahí, en revistas literarias. El último que me han publicado, Murcia aprende inglés, en una revista de literatura infantil y juvenil, una revista especializada. Murcia es un murciélago, como su propio nombre indica. Y Murci vive en el alero de una escuela. Entonces, a través de la ventana veía la clase de inglés de una maestra. Y le encantaba, además a Murci le encantaba leer, le encantaba... bueno, era un forofo de la lectura. Y Murci estaba todos los días en clase, sobre todo en clases de inglés, que le encantaba la maestra de inglés, le gustaba muchísimo. Muchísimo. Y no lo voy a contar entero, por si algún día lo leí, os mandaré una copia. Entonces resulta que un día un golpe de viento abrió la ventana y Murci se cayó encima del libro de inglés de la señorita, de la maestra. Y bueno, en realidad la maestra no podía ver a Murci, en realidad, aunque los niños sí, porque la maestra era una maestra ciega. Entonces la maestra aprendía inglés y daba la clase de inglés con el método Braille. Pero resulta que la maestra no era tal maestra. Era una niña ciega que se estaba soñando con que era maestra. Qué chulo. Ay, se me ponen los pelos de punta. Sí. Hay que tener una sensibilidad muy especial para escribir cuentos y para Ese intentar. es precioso, el de Murcia aprende inglés, es muy bonito porque además juega con las palabras en inglés. Hay algunas palabras en inglés, el juego ese de la profesora que les está enseñando inglés a los alumnos, esos alumnos que adoran a esa profesora, que la adoran totalmente. Y luego Murci también cuenta su propia historia, la historia de su familia, de murciélagos. Estamos un animal como muy denigrado. Es que efectivamente cuando los murciélagos no deben ser denigrados, porque gracias a los murciélagos que se comen los insectos, gracias a ellos muchísimas plagas, sobre todo del campo, se eliminan. O sea que los murciélagos están denigrados, pero son una pieza clave de la naturaleza, de la fauna de la naturaleza. Para el equilibrio. Para el equilibrio, efectivamente. Entonces, pues, Murci cuenta su propia historia. Por eso lo tenemos que leer, ¿eh? En el cuento Sí, mandaré la copia. Anda, claro. A ver, vamos a quedar con la... Pues no vaya a quedar con las ganas. Con la intriga de